Hola, hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues aquí estamos de nuevo en estos videos de La verdad os hará libre. Os voy a tocar temas un poquito diferentes a cuestión de esto de la verdad y de la mentira, que es algo que en este año me he dedicado a tratar de analizar. Eh, Quiero desearles, antes de continuar, que tengan un feliz año 2025. Yo en lo particular, pues no quiero parecerles un aguafiestas, pero creo que va a ser un año difícil. Pero yo creo que con creatividad, ingenio, voluntad, disciplina, inteligencia, vamos a poder solventarlo y seguir adelante. Y sin más preámbulos, pues voy a explicarles. Hoy va a ser un poquito, voy a tratar de hacerlo un poquito corto. Voy a hablarle de dos cosas, la gradualidad y el manejo del dinero, que tiene que ver con la gradualidad. La gradualidad es algo que creo que no sabemos manejar los seres humanos. O vamos demasiado lento o vamos demasiado a prisa. Y la gradualidad tiene que ver con esa capacidad que tenemos los seres humanos de, a través del contexto, a través de las circunstancias, ir encontrando el momento de darle gradualidad, como yo digo. ¿Qué significa esto? Hay momentos en que hay que ir lento, hay momentos que ir más a prisa y así sucesivamente. Y eso tiene que ver por una ley que aunque no es algo escrito, pero es una ley que funciona. Este mundo es mundo de extremos. Nos movemos de extremo a extremo. Significa que si nos vamos en la cuestión del tiempo, nos vamos de lo despacio a lo rápido y de lo rápido a lo despacio. Y eso va a depender dependiendo de las cosas que estamos haciendo, el objetivo que queremos lograr. Y entonces tenemos esa capacidad de ir graduando las cosas. Porque hay cosas que no pueden ir siempre lentas, ni hay cosas que siempre pueden ir rápidas. Es que ustedes vayan encontrando la gradualidad de las cosas. Eh, Porque hay que entender que cuando nosotros estamos pensando que algo va lento, seguramente va rápido en otra parte, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Voy a ponerles el ejemplo eh, un poquito de la cuestión botánica. Hay una planta que se llama bambú chino. El bambú chino, cuando ustedes lo plantan, ponen la semillita, durante 5 años ustedes sobre la superficie no ven nada, al menos un pequeño brotecito ahí de lo que va a ser el bambú. Y uno puede pensar, oye, ¿cómo va lento esto? ¿Cómo que se tarda 5 años en crecer? El problema es que no visualizamos que bajo la tierra hay un crecimiento muy rápido. Hay un crecimiento de raíces muy, muy profundas y muy sólidas. ¿Por qué? Porque cuando viene el crecimiento externo, el bambú chino llega a crecer 5 metros de altura. Y por lo cual, por su altura y la exposición a los vientos, si su raíz fuera muy superficial, seguramente el viento la arrancaría fácilmente. Entonces, si se fijan, el sentido de la gradualidad, perdón, es que podemos pensar que algo va muy lento, pero no estamos entendiendo que en otra parte realmente va rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita ir rápido para poder estar listo para el siguiente paso, ¿sí?
Y entonces podemos percibir que va lento, pero realmente no es así. Entonces tenemos que entender esa gradualidad, perdón. Y incluso aquí, por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua somos productores de mucha nuez. El nogal, que es el árbol que produce la nuez, pues es igual. Usted lo pueden sembrar y ese nogal no va a producir nuez probablemente en 5 o 7 años. ¿Pero por qué? Porque por la parte que no vemos se está fortaleciendo, está encontrando los caminos para poder abastecerse de agua, porque es un árbol que necesita mucha agua, y está creando todos esos conductos, ¿sí? Y entonces está trabajando rápidamente en la parte de abajo para que después la parte de arriba pues pueda estar en una posición que le permita sobrevivir los climas a veces fríos, helados, a veces la falta de agua, en fin. Entonces la gradualidad es algo que los seres humanos nunca nos han enseñado a manejar. Pensamos que el tiempo nada más funciona en una sola dimensión, que es rápido y lento, pero realmente es dimensional, porque cuando está lento en un lado, está rápido en otro, ¿sí? Porque va a depender mucho del contexto. Yo planteo que sepamos manejar la gradualidad, porque a veces nos quedamos sin cumplir nuestros objetivos por la lentitud en que vamos caminando hacia los objetivos. Y si no percibimos que nosotros vamos lentos a comparación de cómo se mueve el contexto, cómo se mueve lo que está afuera, pues podemos perder las oportunidades, porque ya cuando nosotros lleguemos ahí, ya la oportunidad ya se fue. Entonces uno tiene que estar graduando, dándole gradualidad de decir, oye, yo creo que el momento de ser lento ya pasó, ahora tengo que entrar en el momento de ir rápido, a prisa, ¿sí? Y recuerden que la velocidad es un elemento importante que no debemos descuidar en la vida, porque nada camina al tiempo de nosotros. El universo camina a su tiempo, la vida camina a su tiempo. Y entonces hay que ser graduales, y aunque yo vaya a un ritmo, hay que voltear a ver cómo va o cómo está sucediendo mi entorno, porque entonces tengo que empezar a graduar mi velocidad y decir, ¿sabes qué? Hay que empezar a acelerar esto, ¿sí? Hay que empezar a no quedarme en la lentitud y tener que moverme hacia la velocidad. Entonces, quería compartirles nada más ese punto de vista. Y la gradualidad tiene que ver con el dinero. Normalmente nunca nos podemos a pensar en el dinero en forma gradual, sino que lo vemos solamente como algo que necesitamos para cubrir nuestras necesidades. Y no entendemos el contexto a veces del uso del dinero. Por ejemplo, todo mundo aspira a tener su casa propia, ¿sí? Y que es algo muy válido. Y que normalmente eso debe suceder bajo el concepto de que uno debe empezar gradualmente cuando está uno joven, por ahí de los 25, 30, 35 años. Hay que empezar a meter la velocidad para tener una casa propia, como le llamamos. Sin embargo, hay que tener cuidado en el sentido de que, si se fijan, tenemos esa idea de la posesión, de la casa propia, ¿sí? Yo siempre he estado en conflicto con eso,
porque si se fijan, normalmente las peleas, las diferencias entre seres humanos tienen que ver con la posesión, con lo que es mío, con lo que yo no quiero compartir, con lo que yo no quisiera perder. Es curioso que si confrontamos la cultura norteamericana con la cultura de nosotros, a pesar de que tenemos el mismo cerebro y funcionamos igual, siempre me ha dado la curiosidad del por qué en la cultura norteamericana la posesión no es importante. Si se fijan, allá todo se debe. Nada es realmente mío, ¿sí? Porque ellos entienden, desde mi punto de vista, que la posesión, el dinero, es pasajero. Es algo que se tiene y se va. Es algo que se usa y hay que volver a llenar el jarrito otra vez, como yo le digo. ¿Sí? No es algo de que esto ya es mío y ya es mío y ya es mío y ya es mío, sino que ellos entienden ese proceso de estar siempre, siempre teniendo lo mío, pero entendiendo que es pasajero, que es el concepto del crédito. ¿Sí? Ustedes tienen una casa porque viven en ella, la usan. Estoy hablando del concepto americano. La usan, la disfrutan, la acondicionan, pero realmente saben que no es de ustedes. Que va a llegar un momento en que probablemente tengan que deshacerse de esa casa, ¿sí? Y adquirir otra casa. Y si se fijan, eso les permite a ellos vivir menos en conflicto. Porque uno de los conflictos más grandes que tiene el ser humano es el manejo de la pérdida. No saben manejar la pérdida, es algo que nos causa mucho estrés, mucho dolor, ¿sí? Entonces yo siempre he sugerido que el uso del dinero en cuanto a infraestructura, siempre lo piensen de cómo lo van a usar, ¿sí? Hay gente que me dice, es que la mejor inversión, el mejor uso del dinero es tener bienes raíces. Y yo difiero de ese punto de vista y les doy mi opinión. No es la mejor inversión, porque dicen, es que la plusvalía solamente es sobre el terreno, no sobre la construcción, ¿sí? La construcción, al contrario, en términos de los contadores, una construcción se deprecia. Un terreno, ¿sí? Se revalúa por la plusvalía del terreno. Y eso tiene que ver con lo que está rodeado cerca del terreno donde está construida tu casa. Si tú construiste una casa muy hermosa, muy preciosa, pero en el entorno de donde construiste, realmente, por decirte algo, pusieron una escuela ahí pegadita a ti donde el tráfico se vuelve bestial, o tu casa muy bonita construida sobre una avenida súper traficada, pues créanme que el valor en sí no es mucho. ¿Por qué? Porque ese terreno, pues al menos que se tire esa casa y se ponga a lo mejor una tienda o algo, pues sí, ahí tiene un valor. Pero como casa, que alguien quiera comprar una casa en un lugar ruidoso, pues traficado, dudoso. Y además, recuerden, un bien inmueble
no es fácil de vender. Y no es fácil de que te lo paguen al precio que tú crees. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso son los avalúos, que se evalúa el valor del terreno y se evalúa la construcción. Y si que la construcción ya no es muy buena o ya tiene muchos años de antigüedad, pues va a ser difícil que te paguen al precio que tú la compraste. Entonces, ojo con eso. Entonces, eso nos lleva a que el dinero debemos aprender que es un bien que debe producir, debe ser productivo. Y un dinero puesto en un bien inmueble o puesto en el banco o puesto en un carro último modelo no produce absolutamente nada. ¿Sí? Y aquí debemos entender que lo único que genera riqueza en este mundo es la transacción. Entre más se mueve el dinero, más productivo es, y cuando es más productivo es cuando produce riqueza. ¿Sí? El ejemplo es que cada vez que ustedes compran un producto, ustedes piensan que solamente se benefició el que lo produjo. Pues no, hay intermediarios. ¿Sí? Voy a poner el ejemplo, no sé, de aguacates, por ejemplo. Cuando el agricultor va y vende a la persona que distribuye los aguacates, si se fijan, ahí gana el agricultor. Pero también se empieza a generar la riqueza del distribuidor, que a su vez, cuando él no iba a ser muy larga la cadena, el distribuidor a su vez cuando le vende a un supermercado o a una tienda, ahí genera su riqueza. ¿Sí? Cuando ese supermercado o tienda le vende a ustedes, ahí genera su riqueza. Entonces, entre más circule el producto, el bien, está generando riqueza. Cuando solamente es un intercambio, no se genera riqueza. El ejemplo todavía más claro de eso es, díganme ustedes, ¿cuántos empleados conocen ustedes que ganando su sueldo, y pónganle un sueldo altísimo, pongan que esa persona gana, no sé, 100,000 pesos al mes? ¿Cuántos de esas personas conocen que son millonarios? Y a pesar de que ganan 100,000 pesos mensuales, que para muchos de nosotros puede ser una fortuna, pero es que ahí no se genera riqueza porque solamente hay un intercambio entre mi patrón y yo y se acabó. El dinero no está siendo productivo. Entonces, el dinero hay que ponerlo a trabajar, tiene que estar produciendo. ¿Por qué en México habemos tantos pobres? Porque no nos han enseñado a producir riqueza. Nos han enseñado a ganar dinero, pero no nos han enseñado a producir riqueza. Y estamos atorados ahí. ¿Sí? La otra cuestión del dinero, aparte de eso, ¿sí? Es que el dinero tiene que ser visto en la condición de que produzca estabilidad. ¿Sí? ¿Y qué es la estabilidad? La estabilidad
es como volar en un avión. Lo que busca el piloto es que entre las turbulencias que pueda haber al ir volando, donde el avión puede subir, bajar, tiene que tratar de mantenerlo estable. Y va a haber bajadas y va a haber subidas. Pero como piloto, su destreza está en hacer que el vuelo sea estable. Porque entre más estable sea el vuelo, se produce más comodidad. Se produce menos incertidumbre, se produce menos miedo. Entonces el dinero tenemos que verlo como eso, ¿sí? No es un fin. El dinero es la forma de que nuestra vida sea estable. El dinero sea capaz de ayudarnos a mantener estabilidad emocional. Que el dinero nos aporte la estabilidad, ¿sí? En los momentos de crisis. Y sin embargo, si lo ven ustedes, a veces el dinero se convierte en un arma que nos ataca en el sentido de se convierte en una violencia psicológica. ¿Sí? Todos los que son empleados o fuimos empleados vivimos bajo esa amenaza psicológica de que ¿y si pierdes el empleo? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar que el dinero se convierta en una herramienta de estabilidad. Y esas cosas o esas tres cosas que yo les menciono voy a ponerlo en ese sentido, la infraestructura, ¿sí? Que se debe crear con el dinero. Casa, carro, cosas, muebles en la casa. Producir riqueza y generar estabilidad. Eso llévenlo a nivel de nuestro país actualmente. ¿Hay infraestructura en su ciudad? ¿Hay buenas calles? ¿Hay buen alumbrado? ¿Hay buen servicio de agua? ¿Tienen todos los servicios públicos? ¿Hay seguridad? ¿Hay educación? Y luego, ¿produce riqueza lo que estamos haciendo? Y aquí sí entra un poquito la cuestión política. ¿Ustedes creen que estar pagando pensiones, becas y todo lo que da el gobierno produce riqueza? No, porque ya lo expliqué ahorita. Ese es un intercambio de uno a uno. Hasta ahí llega el dinero. No hay más. Y hay gente que me dice, bueno, pero les ayuda a que otras personas compren. ¿Sí? Pero es lo mismo. El que yo le compre en el supermercado solamente produce una transacción. Es uno a uno. Lo que tenemos que buscar es que el dinero circule, 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 circule. Y aquí disculpen que use este ejemplo. El negocio del narcotráfico funciona de esa manera. Ellos siempre están haciendo que su dinero circule. Siempre. No lo están acumulando, no lo están guardando, no. Está circulando. Compran casas, compran automóviles, compran joyas. Siempre están produciendo actividades, transacciones. Siempre. Y finalmente, la estabilidad.
El dinero no es productivo en este país, no lo sabemos usar. Produce inestabilidad porque en lugar de usarlo para las cuestiones que nos pueden ayudar a crear riqueza, no lo estamos usando. Es increíble. ¿Cómo podemos pensar que vamos a generar riqueza con un país lleno de enfermos? Con un país donde no les podemos ni siquiera solventar sus problemas de salud. Que al contrario, por la escasez de medicamentos, por la escasez de buenos servicios hospitalarios, por la escasez de médicos, en lugar de que esa gente se convierta en gente productiva, la estamos atacando psicológicamente para que esté siempre pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? No hay medicamentos. Si me enfermo, no hay una cama de hospital. No hay buenos médicos. No estamos creando estabilidad. El dinero no está siendo usado para crear tres cosas que son fundamentales en la vida del ser humano: infraestructura, riqueza y estabilidad. Y piénsenlo bien, analícenlo y verán. Si esas tres cosas no se resuelven, seguiremos siendo un país pobre, seguiremos siendo una persona pobre. Y conste que uso la palabra pobre no como un sentido peyorativo, sino como la explicación de que nunca alcanzaremos tener una infraestructura, riqueza, prosperidad y estabilidad. Ahí se los dejo, medítenlo. Y les agradezco que hayan escuchado esto. Espero no haberlos confundido con el tema, pero me pareció razonable el momento para hablar de esto por lo que se viene. Muchas gracias, cuídense mucho. Ya saben que aquí seguimos platicando con ustedes.